A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Alguna vez nos hemos detenido a considerar que una simple llamada telefónica, una conversación que parece sin importancia, podría de hecho cambiar el rumbo de toda una vida? En este análisis de las ideas del libro Pensamiento Claro, de Shane Parrish, vamos a descubrir algo fascinante. Son precisamente esos momentos ordinarios, los que a menudo pasamos por alto, los que realmente forjan nuestro futuro. Vamos a explorar juntos cómo podemos tomar el control de esos instantes para lograr resultados que de verdad son extraordinarios. Para entender el poder de esto, imaginemos la escena. Un CEO, una persona en la cima de su carrera, está en medio de un día caótico, como tantos otros. De repente, suena el teléfono. Es una interrupción. Molesto, responde con un estallido de ira. Cortante, impaciente. Lo que él no sabía, lo que no podía saber en ese momento, es que al otro lado de la línea había alguien intentando desesperadamente advertirle de una crisis gigantesca que estaba a punto de estallar en su empresa. Como vemos en la cita, esa reacción, visceral, ese instante de furia, en un momento que parecía trivial, fue su ruina. No fue una gran estrategia de negocios mal calculada lo que le costó el puesto. Fue su incapacidad, en ese pequeño momento, de dominar su ego para simplemente escuchar. Y es que esta historia ilustra a la perfección la idea central del libro, una idea que es tan simple como reveladora. Lo que nos pasa en los momentos más ordinarios es lo que verdaderamente determina nuestro futuro. Solemos poner todo nuestro foco en las grandes decisiones, ¿no? Elegir una carrera, casarse, comprar una casa. Pero la realidad es que el éxito, la felicidad, el bienestar, todo se construye en las miles de pequeñas elecciones y reacciones que tenemos cada día. Es en esos momentos en los que ni siquiera somos conscientes de que estamos eligiendo donde de verdad se juega la partida más importante de todas. Entonces, si estos momentos son pero tan cruciales, ¿por qué fallamos tan a menudo? ¿Por qué los manejamos tan mal? Bueno, la respuesta no está afuera, sino adentro. Está en lo que podríamos llamar nuestra configuración de fábrica mental. Aquí está el núcleo de todo. En ese brevísimo instante, a veces es solo una fracción de segundo, entre que algo pasa, el estímulo, y nuestra reacción, la respuesta, se abre una pequeña ventana de oportunidad. Es un espacio mágico donde podemos, conscientemente, hacer una pausa y usar la razón. O, por el contrario, podemos ceder el control y dejar que un piloto automático, un comportamiento predeterminado, tome el mando. El gran problema es que esta ventana es casi invisible. La mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de que existe, simplemente reaccionamos. Shane Parrish identifica 4 de estos comportamientos predeterminados, que son como esa configuración de fábrica de nuestro cerebro. Son programas que la evolución grabó a fuego en nosotros y que se ejecutan sin que nos demos cuenta. Por un lado está el predeterminado emocional, que nos hace sentir mucho antes de que podamos pensar. Luego, el del ego, que protege nuestra autoimagen a toda costa. El social, que nos empuja a seguir al grupo o a encajar. Y finalmente, el de la inercia, que siempre prefiere el camino fácil y conocido. A ver, estos instintos fueron clave para sobrevivir en la sabana, pero en el mundo complejo de hoy, a menudo nos juegan muy en contra. Profundicemos un poco en el primero, el predeterminado emocional. Es esa tendencia tan humana a dejar que nuestros sentimientos tomen el volante, ignorando por completo los hechos y la lógica. Hay una frase que lo resume bien: cuando la emoción es alta, la inteligencia es baja. Es ese momento en que el corazón le gana la batalla a la cabeza y las consecuencias pueden ser para bien o para mal. Y a veces, las consecuencias pueden ser verdaderamente trágicas. Pensemos en la historia de Steve. Durante una cena familiar, se enfrascó en una discusión política con sus padres. Las emociones se encendieron, la conversación se acaloró, y en un arrebato de ira, dijo cosas hirientes. Palabras dichas en caliente, de las que uno se arrepiente al instante, pero que ya no puede retirar. Esa fue la última vez que habló con ellos. Poco después, sus padres murieron en un accidente de auto. Ese pequeño momento, esa reacción puramente emocional, se convirtió en un arrepentimiento que lo acompañará por el resto de su vida. Pasemos ahora al segundo predeterminado, el del ego. Este es como el guardián de nuestra autoimagen, de nuestro estatus. En el instante en que algo, por más sutil que sea, amenaza esa imagen que tenemos de nosotros mismos, el ego salta a la defensiva.
Y cuando eso pasa, nuestro juicio se nubla por completo. Se crea un conflicto interno en el que la necesidad de tener la razón se vuelve muchísimo más importante que la sabiduría de hacer lo correcto. Un ejemplo que, seamos sinceros, todos conocemos es la furia al volante. Como lo explica muy bien la cita, esa reacción tan visceral no se trata realmente del coche o del tráfico. Es nuestro ego reaccionando a lo que percibe como una violación de la jerarquía. En la carretera se supone que todos somos iguales, y cuando alguien rompe esa regla no escrita, nuestro instinto más primitivo lo interpreta como una afrenta personal, un ataque a nuestro estatus, y entonces reaccionamos, sin pensar. Bueno, hasta ahora hemos identificado al enemigo, esos comportamientos predeterminados que secuestran nuestra capacidad de decidir con claridad. Pero aquí viene la buena noticia. No estamos condenados a ser sus marionetas para siempre. Existe una solución. Eso sí, requiere un trabajo consciente, deliberado. Se trata de forjar, ladrillo a ladrillo, nuestras fortalezas internas. Y aquí vemos un mapa fascinante que nos muestra el camino. Es casi poético. Para cada uno de esos comportamientos predeterminados que nos limitan, existe una fortaleza que podemos cultivar como su antídoto perfecto. Para contrarrestar el impulso emocional, la clave es desarrollar el autocontrol. Contra la fragilidad del ego, la solución es construir una sólida autoconfianza. Para no ceder a la presión social, necesitamos cultivar la autorresponsabilidad. Y para vencer la inercia, esa resistencia a movernos, la herramienta es el autoconocimiento. Es un equilibrio perfecto entre nuestras debilidades innatas y nuestras posibles fortalezas. Comencemos por el cimiento sobre el que se construye todo lo demás, la autorresponsabilidad. ¿Qué significa esto? Significa abandonar esa tendencia tan cómoda de buscar excusas o de culpar a las circunstancias, al jefe, al clima, y en su lugar, reconocer el papel que jugamos en los resultados que obtenemos. Ojo, no se trata de culparse por todo, sino de entender que aunque no controlemos lo que nos sucede, siempre tenemos control sobre nuestra respuesta. Y en ese pequeño cambio de perspectiva, recuperamos todo nuestro poder. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en arquitectos de nuestras acciones. Luego viene el autocontrol. ¿Qué es esa habilidad crucial de crear una pausa? Es la fuerza para no dejarse arrastrar por el impulso del momento, ya sea el miedo, el deseo o la ira. No se trata de reprimir o ignorar las emociones, para nada, se trata de gestionarlas. Con el autocontrol podemos elegir una respuesta razonada y consciente, en lugar de una reacción instintiva y automática. Esa pausa, por breve que sea, le da a nuestro cerebro el tiempo que necesita para acceder a soluciones más creativas y estratégicas, que, de otro modo, estarían completamente bloqueadas por la emoción. Y luego está la autoconfianza, pero es muy importante entenderla de una manera específica. No hablamos de arrogancia ni de prepotencia. La verdadera autoconfianza es esa seguridad interna que nos permita decir, no sé, me equivoqué o necesito cambiar de opinión. Es la fortaleza para priorizar el mejor resultado posible para todos, incluso si eso significa dejar nuestro ego a un lado y admitir un error. Muy bien, hemos hablado de estas fortalezas internas y suenan geniales en teoría, ¿verdad? Pero, ¿cómo las llevamos del concepto abstracto a la práctica de todos los días? Aquí es donde pasamos a poner la fortaleza en acción. La herramienta clave para lograrlo son las salvaguardas. Una buena forma de imaginarlas es como las barandillas en un camino peligroso al borde de un acantilado. Son reglas y sistemas sencillos que nosotros mismos creamos de antemano, cuando estamos calmados y pensamos con claridad para protegernos de nosotros mismos en el futuro, especialmente en esos momentos de estrés, cansancio o presión, cuando sabemos que nuestros comportamientos predeterminados son mucho más propensos a tomar el control. Hay varias formas muy prácticas de construir estas barandillas. Una es crear reglas automáticas para situaciones que se repiten. Por ejemplo, tener la política personal de nunca aceptar una propuesta importante en el momento, sino siempre responder, suena interesante, déjame pensarlo y te contesto. Otra táctica genial es añadir fricción a los malos hábitos. Si la tentación es revisar el teléfono apenas uno se despierta, una solución simple es dejarlo cargando en otra habitación. Hacemos que lo indeseado sea un poquito más difícil. Finalmente, está la práctica constante de cambiar de perspectiva, el ejercicio mental de preguntarse ¿cómo vería esta misma situación la otra persona? Son pequeños sistemas que nos cuidan de nuestros peores impulsos. Por supuesto, no todas las decisiones merecen la misma cantidad de energía mental.
Aquí podemos ver una matriz súper útil que las clasifica según dos ejes: su consecuencia y su reversibilidad. Una decisión de baja consecuencia y que es fácilmente reversible, como qué pedir para almorzar o qué película ver, debería ser casi automática. Pero una decisión de alta consecuencia y que es muy difícil o imposible de revertir, como tener un hijo o elegir dónde vivir, exige que apliquemos nuestro máximo esfuerzo de pensamiento claro. Se trata de asignar nuestra atención y energía mental donde realmente importa. Hemos cubierto cómo funcionan nuestros defectos de fábrica, cómo construir fortalezas para contrarrestarlos y cómo aplicar sistemas prácticos en el día a día. Pero todo esto apunta a un objetivo mucho, mucho más grande que simplemente tomar mejores decisiones. Se trata de pensar para tener una buena vida. Y aquí, el libro nos invita a un ejercicio de reflexión increíblemente poderoso, una técnica ancestral llamada Memento Mori. Consiste en imaginar, por un momento, que uno se encuentra ya al final de su vida. Desde esa perspectiva de 80 años, mirando hacia atrás, ¿qué es lo que realmente cobra importancia? ¿Fueron los ascensos en el trabajo, el coche que se conducía, o más bien fueron las relaciones, las experiencias, los momentos de conexión genuina? Es un filtro potentísimo que nos ayuda a identificar hoy de qué cosas podríamos arrepentirnos mañana. Steve Jobs lo capturó de forma perfecta con esta cita: la conciencia de nuestra propia mortalidad es una herramienta de claridad inigualable. Filtra todo el ruido, las expectativas de los demás, el miedo al fracaso, el orgullo, y al final, cuando todo eso se desvanece, solo queda lo que de verdad importa. Por eso, el punto crucial es este: el pensamiento claro no es solo una habilidad para tener éxito, es el fundamento para construir una vida con sabiduría, con significado y sobre todo con la menor cantidad posible de arrepentimientos.